Voy a explicaros cómo buscar las simetrías de una función. Para buscar las simetrías de una función se deben cumplir dos condiciones. Normalmente en clase solo nos explican una de ellas, la otra será como obvia, pero quisiera que la vierais antes de seguir adelante. ¿Cuál es esa primera condición que normalmente no nos cuentan en clase? La primera condición es que el dominio de la función ha de ser simétrico respecto a x igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, representemos la recta real. Tengamos aquí el valor de 0 de la recta real. Lo que quiere decir que el dominio sea simétrico respecto a x igual a 0 es que si yo encuentro un punto aquí, por ejemplo, el 3, el menos 3 también tiene que pertenecer al dominio. En general, si yo tengo aquí en el dominio un valor de x sub 0, genérico, menos x sub 0 también tiene que pertenecer al dominio. Es decir, pongámoslo así, para que el dominio sea simétrico respecto al origen, si x0 pertenece al dominio de la función, para que se cumpla esa condición, también menos x0 tiene que pertenecer al dominio. Veamos algún ejemplo de dominio simétrico respecto a x igual a 0, por ejemplo. Ejemplos, veamos pues. Si el dominio es todos los reales, está claro que es simétrico respecto al origen, ya que todos los reales incluye todos los números que conocéis, así que estarán los positivos y los negativos, todos aparecerán. Otro ejemplo podría ser si yo tengo este dominio de aquí, el dominio de f de x, que fuera igual, por ejemplo, de menos 3 a 3, también correcto. Otro más, si yo tengo el dominio de una función que es igual a menos 1, menos 2, perdón, menos 2, menos 1, unión de 1 a 2. Si os fijáis, todos los valores que aparecen aquí tienen pues su equivalente negativo. ¿Qué es lo que no sería simétrico? Todos estos son simétricos respecto al origen. Los dominios. ¿Cuál no sería simétrico respecto al origen? Un ejemplo que no lo fuera podría ser, por ejemplo, el dominio de una función logarítmica, logaritmo de x. El dominio de esa función es de 0 a más infinito. Ese dominio no es simétrico respecto al origen, ya que aquí salen los valores positivos y no salen sus equivalentes negativos. Bueno, una vez comprobada esa cuestión, esa primera condición, si esa primera condición no se cumple, ya podemos asegurar que la función no es simétrica y no seguir adelante en nuestra búsqueda. Vale, así que la primera condición supongamos que se cumple. En el caso que se cumpla esa primera condición, vamos a ver cómo buscar la simetría de la función. Más que ver cómo buscarla, vamos a ver qué quiere decir gráficamente que una función sea par o sea impar. En el vídeo siguiente ya os pondré algún ejemplo de cómo buscarla. Veamos pues la simetría par. Esa simetría par me dice la condición que tengo aquí, que f de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, la imagen de menos 2 es igual a la imagen de 2. Podría ser un ejemplo. Fijaros bien, claro, la primera condición de que el dominio sea simétrico respecto al 0
Si el dominio no es simétrico respecto al 0, yo no puedo hacer f de menos x para cualquier valor de x y encontrar f de x. ¿Por qué? Porque si no es simétrico respecto al 0, habrá algún valor de x que no tenga su equivalente en menos x y no podré hacer esa condición. Es decir, daros cuenta que en matemáticas esto se tiene que cumplir para cualquier valor que yo ponga aquí de x. Vamos a ver qué quiere decir gráficamente. Bueno, representamos unos ejes de coordenadas. Y yo digo, vale, voy a dibujar para un cierto x sub 0 su imagen. Imaginemos que su imagen, aquí tengo el punto de la gráfica que le corresponde a x sub 0 y su imagen está aquí. F de x sub 0. Perfecto. ¿Dónde estaría menos x0? Para buscar la imagen de f de menos x0. Pues a la misma distancia del origen, pero en el otro lado del eje. Menos x0. Vale. Pues si yo busco la imagen de este menos x0, coincidirá con la imagen de f de x sub 0. Es decir, estarán a la misma altura. Vemos aquí pues que la imagen de x0 y la de menos x0 es exactamente la misma. Esta es la condición para que una función sea par. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo, visto de otra manera, es que el eje Y está haciendo como de espejo. Eso sería una forma de verlo, muy gráfica. Fijaros a qué me refiero cuando digo que actúa como un espejo. El hecho de que exista esa simetría hace que yo dibujando simplemente un lado de la función, por ejemplo para los valores de x mayores que 0, por simetría pueda copiar el otro lado. Si yo, por ejemplo, tengo una rama de una parábola y igual a x cuadrado, tiene simetría par. ¿Por qué? Bueno, pues porque la otra rama, si el vértice lo tenemos aquí, es exactamente idéntica. Y lo que hace el eje Y es actuar de espejo. Esto sería una forma de dibujarla. Si estuviera bien dibujado, pues esta rama y esta sería exactamente igual. Y si yo tuviera que esto es la división de una hoja, al plegarlas, dos partes de la hoja coincidiría. Veamos otro dibujo, por ejemplo. Imaginar que yo quiero dibujar, bueno, tengo un lado de una función y me dicen que esa función es par. Y yo tengo un lado, por ejemplo, que hace esto. ¿Vale? Pues si me dicen que esta función es par, copiaría exactamente, simétricamente, este dibujo en la parte izquierda. Y obtendríamos algo parecido a esto. Aquí tendríamos también simetría par. Vamos a ver qué es la simetría impar. Veamos. Simetría impar. ¿Cómo detectar esas simetrías impares? Que luego lo veremos cuando tengamos una función directamente. ¿Qué quiere decir simetría impar gráficamente? Lo que nos dice esta segunda condición es que f de menos x es igual a menos f de x. Bueno, veamos qué quiere decir gráficamente. Si yo tengo unos ejes de coordenadas, tal que estos, y tengo aquí un x0, voy a dibujar la imagen de x0. Bueno, imaginemos que la imagen de x0 la tengo aquí, a esta altura más o menos. Aquí tengo el punto y la coordenada y que le corresponde, que es su imagen, estaría aquí. Vamos a ver qué pasa si hago menos x0 con su imagen. ¿Dónde caerá? Teniendo en cuenta esta relación. Bueno, pues pongo aquí el menos x0. Si la distancia de 0 a x0 es esta, aquí pongo la misma en el otro lado y tengo menos x0. Y me dice que la imagen de menos x0 es igual que la imagen de x0, pero cambiada de signo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tendremos, en vez de aquí, a la misma distancia la tendremos aquí.
y la colocamos. Esta es la imagen de menos x0, ahora la voy a dibujar, que es igual a menos la imagen de x0. Es por ello que la he puesto aquí, abajo, a la misma distancia que f de x0 del centro. Y vemos, pues, que en mi dibujo tendríamos aquí la imagen de menos x0. La simetría ahora se dice que está respecto al origen. Es decir, que la distancia del punto al origen es la misma que la distancia de este punto a este origen. ¿Por qué? Porque esto y esto miden lo mismo y esto y esto miden lo mismo. Es decir, que esta distancia es la misma que esta distancia. ¿Cómo lo dibujaría yo? ¿Cómo haría una simetría impar? Veamos. Si yo tengo una función y me dicen que es impar y me dan solo la parte de la función que está a la derecha del eje Y, ¿vale? Yo la dibujo, pues como antes, una parábola, ¿vale? Una rama de una parábola. Si me dicen que la función es impar, la simetría, a la hora de dibujarlo, lo que haría sería el mismo dibujo, pero en este sentido. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es como si doblara, fijaros, respecto a este eje de aquí, doblara para aquí, girara esta función aquí, y luego doblara de aquí para aquí, obteniendo pues finalmente en rojo la continuación de esa función. Vamos a ver una un poquito más complicada. Si yo tengo una función como antes que hace un trazo por la parte derecha así, por la parte izquierda haría esto y esto. Es decir, la simetría respecto al origen. Bien, en los siguientes vídeos voy a mostraros cómo ver si una función es simétrica teniendo su ecuación.